y menos tiempo en la iglesia. Dijo una ocasión un hermano: me encantaría que el Señor viniera, sí, pero en el día domingo, y si es posible, le he adorado al Señor, que venga a las 9 de la mañana, que es cuando me reúno. El Señor viene. ¿Qué tan listos estamos en realidad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Estás listo en verdad? Muchos de nosotros, mis hermanos, le decía en una ocasión a la congregación: mis hermanos, ¿les gustaría irse al cielo? Ellos dicen: sí, hermano, amén, nos queremos ir al cielo. Dije: hermanos, ¿están listos para morirse? Si hubieran visto la cara que me echaron, abrieron los ojos. El querer irse al cielo es indicación de que estamos listos para morir, ¿no es cierto? Amén. Pero no nos queremos morir. ¿Por qué? Porque no estamos listos para irnos con Cristo. Cristo viene y no nos va a pedir permiso. Mateo capítulo 24 y el versículo 36 nos dice: pero de la hora y del día nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre que está en los cielos. Amén. No sabemos cuándo va a venir. Por eso en el versículo 42 le dice, amonestando a sus discípulos: velad entonces, porque no sabéis la hora en que vuestro Señor ha de venir. ¿Estamos listos? Muchos decimos que sí, pero cuando mostramos la evidencia delante de nosotros, nos miramos a la luz de las Escrituras, preferimos decir: dilátate otro poquito, otro poquito, porque todavía me falta terminar mi casita, todavía me falta terminar mi carrera, todavía me falta tener los hijos, todavía me falta mirar crecer los nietos, pero no quiero irme todavía. Los discípulos creyeron, entraron a Jerusalén, y ahora, mis hermanos, su mensaje se miró a través de las páginas del Nuevo Testamento. Incluso Pablo escribe 2 epístolas en particular, hablando de la venida del Señor a los tesalonicenses. El Señor viene, les decía, y todos estos, mis hermanos, esperando la venida del Señor, de inmediato se tornan en holgazanes. No quieren trabajar, y Pablo se mira en la necesidad de escribirles la segunda carta y amonestarlos en el capítulo 2, de decirles: no se dejen engañar. Yo les hice saber que el Señor venía, pero ustedes me han malinterpretado, y les dice en el capítulo 3, así es que si no quieren trabajar, tampoco coman. El Señor viene, y a lo que yo me refería es: trabajen, manténganse ocupados para que cuando el Señor venga, Mateo capítulo 24 y el versículo 46, su Señor los halle haciendo así. El Señor viene. ¿Cuántos estamos listos? ¿Cuántos estamos listos? Mis hermanos, si estamos listos es porque vamos a estar trabajando, ¿no creen? Entonces, ¿por qué debemos estar alistándonos para la venida del Señor? Porque se nos ha dicho: el Señor viene. Tenemos que creer ese mensaje. Podemos creer el Evangelio, pero si no creemos en trabajar, hay un grave problema. Podemos creer, mis hermanos, el que debemos cantar al Señor, pero no creemos en el reunirnos con la iglesia, tenemos un grave problema. Debemos creer el mensaje. Y el mensaje es: el Señor viene. Y usted y yo debemos de estarnos alistando. Entonces, ¿por qué, mis hermanos, debemos estarnos alistando para la venida del Señor? Porque se nos ha advertido que Él viene. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Va a venir el Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Asimismo también Jesús padeció por los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez sin relación con pecado, para salvar, dice, a los que le esperan. Amén. ¿Se imagina? ¿Está usted listo? ¿Está usted esperando? Dijo el apóstol Pablo allí en 2 de Timoteo capítulo 4 y el versículo 8. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y el amar la venida del Señor, eso es mostrar constancia, estar activo en la obra del Señor, porque cuando Él venga me va a hallar haciendo lo que Él me ha encomendado. Pobrecitos de nosotros cuando nos encuentre allá en el mercado Juárez, en la plaza, o haciendo otra cosa que el Señor no nos ha encomendado. Dijo en una ocasión, mis hermanos, cuando incluso fuimos a evangelizar allá en Ennis, donde predicaba nuestro hermano Ramiro, y ahí conocí al hermano Omar por primera vez. Y cuando nos tocó con este hermano a ir a tocar puertas, nos decía: y es que la idea del cristiano se le ha olvidado. La idea del cristiano es que sí, vaya al supermercado, pero vaya a evangelizar, y ya que está ahí evangelizando, pues compre lo necesario para su casa. Decía: ve a las gasolinerías
y evangeliza. Y ya que estás allí, pues échale gas al carro. Tenía mucho sentido, pero nosotros lo decimos de la otra manera. Nos pasan gentes por un lado, por el otro, y nosotros bien ocupados en el mandado, echando gasolina, y la gente nos pasa, y nosotros ni cuenta. Entonces, ¿estamos listos? Debemos estar alistándonos para la venida del Señor. ¿Por qué? Porque el mensaje se nos ha sido dado. ¿Cómo debemos estarnos alistando? ¿Cómo debemos estarnos alistando? A los discípulos se les ha dicho: de la manera que ha sido tomado de vosotros, así vendrá. Así vendrá. Creyeron el mensaje, mis hermanos, y nuevamente déjenme les recuerdo. Miramos allí en Hechos capítulo 2 a aquellos discípulos que nos describía nuestro hermano hace un momento. Aquellos, mis hermanos, 12 que ahora estaban esperando lo que el Señor les había prometido. Y cuando viene el Espíritu Santo, dice entonces Pedro, parándose con los 11, empezaron a hablar el mensaje de Dios. Y luego llegamos, mis hermanos, al capítulo 3 y Pedro predicando el mismo mensaje. Llegamos al capítulo 4 y miramos, mis hermanos, a Juan y a Pedro predicando el mismo mensaje y ahora siendo amenazados a que no lo prediquen. Llegamos al capítulo 5 y los miramos, mis hermanos, todavía públicamente y en las casas predicaban a Cristo y su evangelio. Versículos 41 y 42. Note esto. Y podemos darle a todo el libro de los Hechos y las epístolas, y ¿sabe qué? Concluye el capítulo 28, versículos 30 y 31. Pablo en prisión, predicando el reino y a Jesucristo. Es interesante, entonces podemos ver, mis hermanos, que lo que estos apóstoles hicieron es que hacer lo que el Señor les había encomendado. Ahora, ¿cómo se prepararon, mis hermanos, para la venida de nuestro Señor? Trabajando. ¿Qué debemos estar haciendo? ¿Cómo debemos usted y yo estarnos preparando, alistándonos para la venida del Señor? ¿Qué les parece? Predicando. Se nos hablaba hace un momento acerca de la gran comisión de nuestro hermano Jorge. Dice nuestro hermano allí, Willy Alvarenga, la gran omisión. Ahora ya no es la gran comisión, es la gran omisión, porque ya no la queremos hacer. Ya no lo queremos hacer. Se nos ha olvidado completamente Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo capítulo 28, versículos 18 al versículo 20. Id y haced, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Note esto: enséñenles todo lo que les he mandado. Amén. Usted y yo entonces, ¿cómo la ve? ¿Nos estamos preparando? ¿Cómo nos estamos preparando si ni siquiera estamos para predicar el evangelio? Pablo dijo allí en 1 Corintios capítulo 9 y el versículo 16: pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme, pues me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el evangelio con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló de Cristo a alguien? Estamos en grave problema, ¿no? Decimos que estamos listos para que Cristo venga, pero no estamos haciendo lo que el Señor nos ha encomendado. Él nos ha mandado a predicar, que prediquemos a Cristo, que anunciemos el evangelio. Pero ahora déjeme decirle, desafortunadamente, la iglesia se está olvidando hasta lo que es el evangelio. Varias ocasiones me he escuchado ya a muchos de nuestros hermanos ya solamente hacer la sugerencia: ya bautízate, hay agua allí, hombre, ¿qué tanto esperas? Ya no queremos ni predicar el evangelio, ahora solamente queremos que la gente se meta al agua. Cuando usted y yo una y otra vez miramos a través de las páginas del libro de los Hechos de aquellos que hacían un recuento del historial. Hasta parecía, mis hermanos, que se transdecían a la historia desde Abraham, de la promesa que se le había hecho a él, hasta llegar a Jesucristo. ¿Recuerdan Hechos capítulo 8, versículos del 31 en adelante? El eunuco leyendo ¿a quién? Al profeta Isaías, y dice que entonces Felipe se acercó al carro y comenzando desde aquella historia, desde aquella, mis hermanos, pasaje bíblico, le anunció el evangelio de Jesucristo. Pero ahora, nuevamente, mis hermanos, le dice a nuestros hermanos: ¿dónde está Isaías 53? Y andan buscando por el lado de Apocalipsis, o le andan buscando la uña a las Biblias. ¿Por qué será? ¿Por qué será?
Digo la uña porque ahí tienen las abreviaciones de los libros, ¿verdad? No conocemos nuestras Biblias. ¿Por qué no conocemos nuestras Biblias? Porque no estamos interesados en ellas. Eso sí, pero estamos bien preparados para la venida del Señor. No hablamos de Cristo, pero estamos bien preparados. Mis hermanos, necesitamos predicar a Cristo. Necesitamos hablar más de ese poderoso evangelio que todavía transforma vidas. Pablo dijo: a griegos y no griegos soy deudor, a sabios y no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, estoy presto para anunciaros el evangelio a vosotros también que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1 versículos 14 al 16. Tenemos que predicar el evangelio. Ahora, desafortunadamente, mis hermanos, queremos una manera, un sistema de predicación, mis hermanos, de evangelización, para que el hombre venga a obedecerlo, y queremos alterar el mensaje de Dios. Necesitamos, mis hermanos, continuar predicando el evangelio. 2. ¿Cómo podemos, mis hermanos, cómo podemos? Ya quiero acabar, ¿verdad? Porque se me va a acabar. Aquí tengo 10 minutos más, hermanos. ¿Cómo podemos estarnos preparando, alistándonos para la venida del Señor? No solamente predicando el evangelio, pero ¿qué les parece la santidad? ¿Qué les parece la santidad, mis hermanos? Primera de Corintios capítulo 6 y el versículo 11, cuando el apóstol Pablo nos menciona desde el versículo 6 una lista, desde el versículo 9, una lista de lo que nuestros hermanos en Corinto eran. Les dice en el versículo 11: y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor. Ya habéis sido santificados, y muchos de nosotros nos hemos quedado con esa satisfacción de que hemos obedecido el evangelio, de que nuestros pecados nos han sido lavados y que hemos participado de la santidad de Dios. Y ahora, ¿sabe qué? Desafortunadamente nos hemos estado mezclando con el mundo. Oh no, hermano, de ninguna manera. Pero aquí, note esto, el peligro de ello. Decimos ser santificados, participar de esa santidad. Recuerde, usted y yo, la santidad consiste en la separación con propósito para servir a Dios. Pero su mejor amigo es Carmelita, y Carmelita es del mundo. Su mejor amigo es Juanito, y Juanito es del mundo. Eso sí, pero usted es un santo. No le puede predicar a Juanito ni a Carmelita, porque si le predica el evangelio, Carmelita y Juanito se le enojan y no quiere perder sus buenos amigos. Recuerde, cuando usted y yo leemos allí en 2 de Corintios capítulo 6 versículos 17 y 18, el apóstol Pablo, mis hermanos, haciendo aquella hermosa referencia del Antiguo Testamento, les vuelve a repetir a la iglesia: salid del medio de ellos, salgan del mundo y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré por hijos y yo seré vuestro Dios. Y luego vuelve a mencionar allí en el capítulo 7 y en el versículo 1: así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Pero la santidad no se adquiere de que usted y yo invertamos más tiempo en el mundo que en las cosas del Señor. La santidad no se obtiene en solamente leer la Biblia y no leerla, esto es, abrirla en el tiempo de reunión. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuánto tiempo tiene usted sin leer la Biblia? Ay, hermano, pues nomás cuando me da sueño. Y eso cuando empiezo, especialmente si empiezo a leer Levítico o Números, pues luego me duermo. Qué triste que usted, un hijo de Dios, use la palabra de Dios para dormirse. Es crítico, ¿no creen? La santidad se adquiere, mis hermanos, a través de una transformación que viene a través de este libro. Romanos capítulo 12 y el versículo 2 nos dice: sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que aprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Pero si no leemos este libro, ¿sabe qué? Usted va a seguir pensando igual. Sí, se le predicó el evangelio, y ¿sabe qué? Lo creyó de todo corazón, y ¿sabe qué? Sí, vino a hacerse un hijo de Dios, pero si no permanece en este libro, dijo el apóstol Pablo allí en 1 de Corintios capítulo 15
versículos 1 al versículo 3. Yo les prediqué el Evangelio.